Hola. Ante todo quiero agradecer a Alma Barrios por sus comentarios y sus sugerencias. Eh, en realidad he recibido muy poco de esto, comentarios y sugerencias, y este que me hizo Alma, de verdad que me dio una gran satisfacción y me animó a seguir con esta tónica y con esta temática. Seguimos en el cursote ya, de Ociología de la Educación Especial. Y lo recuerdo porque siempre hay que tener presente la finalidad que se tiene en la realización de algo. Y la finalidad es finalmente invitar, la finalidad es finalmente, sí, la finalidad es invitar a las personas involucradas en educación especial y en general en el cuidado, que estén preocupadas por la educación de las personas diferentes a lo normal, que hoy se le llama personas con discapacidad o que tienen barreras para el aprendizaje y la participación social, o simplemente personas especiales. Todos los que estén pues preocupados por ellos, que trabajen además de los aprendizajes escolares, de los aprendizajes o las rehabilitaciones que se requieren para tener eh, una vida simplemente, ¿no? Y lo digo en el sentido de clavillazo, de esto sí es vida, porque también habría que pensar que la palabra vida tiene una connotación de disfrute, ¿no? Esto sí es vida, decía Clavillazo cuando estaba contento, alegre, exultante, ¿no? Y muchas veces decimos es que esto no es vida, ¿no? Porque pensamos en la vida como algo bello, como algo disfrutable, como algo gozoso. Y esa es una de las características humanas y es uno de los motores también del desarrollo cultural del ser humano. También del desarrollo económico, pero en menor medida. Y es lo que de alguna manera también motiva los conflictos políticos, ¿no?, que se dan entre grupos, entre naciones, distintas ideas de lo que es la dicha. Eh, a mí me llamó la atención cuando me enteré que la única constitución política en el mundo que se plantea como propósito la felicidad de su gente es la de los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente pues está hablando de la gente de los Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, meternos ahorita en el análisis de hasta dónde los Estados Unidos procuran la felicidad de la gente es algo complicado, algo difícil y más que difícil, extenso. Pero bueno, no es el tema. El tema es, insisto, invitar a las personas vinculadas con la educación y el desarrollo de las personas diferentes, sean minusválidos, discapacitados, anormales, subnormales, llámenles como quieran, pero sí las hay, son muchas, son seres humanos y también merecen vivir la vida en estos términos dichosos, digamos, en estos términos de placer, de gusto. Diría, para comentar un poco lo que me pidió Alma, en términos bellos. La vida es bella, decía una bellísima película, ¿no? Dura, dura película, pero bellísima al fin. Y la forma que yo creo, la única forma que yo encuentro para que estas personas diferentes puedan tener eh, una vida placentera, una vida que valga la pena ser vivida, es que trabajen en la conformación de sus propios sistemas culturales. Esto es algo a lo mejor un tanto complejo
¿no? Ya en el video anterior pues hablaba yo de que pues, la cultura se puede ver en muy distintos niveles, en muy distintos momentos. Y en otros videos previos también les explicaba yo cómo me acostumbré a trabajar en términos, a trabajar intelectualmente, quiero decir, a trabajar teóricamente, digamos, conceptualmente, algunas consideraciones básicas de las ciencias sociales a las que yo me he dedicado, tratando de encontrar las contradicciones, y no tanto para confrontarlas y tomar partido por una o por otra, sino tratar de encontrar dialécticamente la síntesis entre estas contradicciones y hasta contrasentidos. Yo preferiría hablar de contrasentido, porque una contradicción es simplemente decir lo contrario de lo que dice otro, ¿no? Pero a lo mejor en ese decir no hay en esencia una diferencia, ¿no? Simplemente están usando palabras diferentes para decir lo mismo. Es más preocupante el contrasentido, porque ahí sí se está hablando de sentidos encontrados, ¿no? Una idea viene en un sentido y la otra idea viene en otro sentido, ¿no? Y se da ese famoso choque de trenes entre las ideas, que muchas veces deriva nada más en guerras de frases contra frases, ¿no? Muchas veces. Cuando son contradicciones, son guerras de frases contra frases. Cuando son contrasentidos, implican compromisos de acción que llevan a la política, que llevan al debate serio, ¿no? En fin. Entonces hoy quiero comentar un poco esto, cómo lo hice con la cultura igual. Cuando publico mi ensayo sobre la misión cultural del normalismo, hoy hablaría, sí, seguiría hablando del normalismo, cómo no, pero en particular del magisterio, ¿no? Todo maestro tiene una función cultural, una misión cultural. Creo que es mucho más allá del conocimiento. Tristemente estamos acostumbrados a pensar a la escuela como la agencia transmisora de conocimientos, y al maestro como el transmisor de conocimientos, y al aprendizaje como la adquisición de conocimientos. Y la educación es mucho más, incluso la educación escolar da mucho más que eso. Entonces yo publico mi librito, aquí se los enseño, creo que por aquí no se ve muy bien, ¿no? Son 60 paginitas, pero creo que, y no solo lo creo yo, mucha gente ha coincidido conmigo, que en particular el capítulo segundo, donde hablo del concepto pedagógico de cultura, es un apartado bastante atinado. No se los voy a leer, tengo problemas con la lectura. eh, Se habrán fijado que antier, hice el video anterior sin lentes pensando en qué iba a leer. Finalmente se me fue la cosa en las explicaciones y ya no leí nada. Pero hoy sí voy a leer algunas partes, solo algunas partes de este librito. Este segundo capítulo sobre el concepto pedagógico de la cultura tiene ya ven, cuatro subcapítulos. Uno que se llama Contradicciones esenciales en el estudio de la cultura. El segundo es el dominio sociopedagógico, ¿no? Una frase aquí, una aclaración breve. ¿Por qué sociopedagógico? Porque la escuela, a nivel internacional, pero en particular en México, está muy preocupada por lo psicopedagógico, ¿no? Y aunque los planteamientos de los orígenes sociales, del proceso social de educación, de ver al fenómeno entre un ser que enseña y un ser que aprende como un vínculo social y no tanto como un efecto psíquico en la mente del que aprende, ha sido
relativamente descuidado, a pesar de que últimamente los planteamientos constructivistas y este asunto del aprendizaje situado recuperan un poco esto. Creo que es importante enfatizarlo, porque creo que ahí está lo definitorio. El tercer subcapítulo es el concepto, ya el concepto sociopedagógico. Dije 4 subcapítulos. ¿Ven como si leo mal con lentes? En fin. Contradicciones esenciales en el estudio de la cultura. Estas contradicciones se refieren precisamente a la definición del concepto. Recordemos que el concepto es la idea que está atrás de la palabra. El concepto no es cultura. El concepto de cultura es lo que se piensa de la cultura. De alguna manera, su definición, su explicación. Ese es un concepto. Entonces, cuando se habla de contradicciones esenciales en el estudio de la cultura, yo estoy contraponiendo conceptos diferentes. Y me encuentro que las características de distintos conceptos que se le han propuesto a la cultura entran en estos contrasentidos, ¿no? Y entonces tengo desglosado aquí algunos contrasentidos. Y se los voy por lo menos a mencionar. Técnica e intelecto. Hay algún concepto de cultura que la define como técnica, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, alguna cultura prehispánica, la que ustedes quieran, y estamos pensando en las vasijas que hicieron, en las artesanías que quedaron, en las pinturas, en las construcciones, ¿no? En México es famosa la Plaza de las Tres Culturas por muchísimas razones, unas trágicas y otras gloriosas, pero es este espacio en la unidad habitacional Tlatelolco, en Nonoalco, Tlatelolco, donde hay ruinas prehispánicas, hay una iglesia del siglo XVI, ya novohispana, digamos, y hay construcciones del siglo XX, ¿no? Incluyendo la antigua Torre de Relaciones Exteriores, hoy un maravilloso centro cultural en propiedad de la UNAM. Ahí tienen ustedes la idea de cultura como técnica, ¿sí? Es decir, como resultado de la técnica de construcción, ¿sí? Un objeto material, producido, por supuesto, por los seres humanos. Pero también hay quienes conciben a la cultura como un proceso y un producto meramente intelectual. Y este es otro de los conceptos que dominan, ¿no? Cuando se ve, ay, esa persona es muy culta. ¿Por qué? Porque sabe mucho. Y sabe no solo mucho, sino de saberes excelsos, ¿no? Sabe de buena música, de música culta, ¿no? Esa es otra vez, ¿no? Como producto del intelecto, porque se estudia mucho, porque se aprende mucho, porque se conocen los autores, porque se saben las partituras, cosas maravillosas que yo ignoro pero disfruto. Sabe de religión, sabe de idiomas, ¿no? Es una persona culta. Bueno, pues a ambos se les llama cultura. ¿Es correcto? Vamos a ver cómo sí es correcto. Pero también esto destaca la importancia de adjetivar la cultura, de ponerle un adjetivo, de ponerle un apellido al nombre cultura, ¿no? Una segunda contradicción que me pareció destacable es esta contradicción entre lo espiritual y lo material. Se dice que la cultura enaltece el espíritu. Sí, es cierto. Se viene diciendo desde tiempos inmemoriales, yo creo, ¿no? Hoy mucha gente así lo dice, ¿no? El propio presidente de la República, cuando habla sobre todo de su cartilla moral, cuando se pone a
pues sí, a predicar, ni modo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver ya con la forma de comportamiento, con la ética, con la necesidad de ser bueno y honrado, casi siempre termina estos dichos, estas arengas, diciendo que no solo es importante el bienestar material, que es tal vez más importante el bienestar espiritual. Sea lo que esto sea, signifique lo que esto signifique, espiritual. Yo les voy a confesar, a mí me cuesta mucho trabajo identificar al espíritu. Muchos lo vinculan con el vínculo, creo que emocional, actitudinal tal vez, con la deidad, ¿no? Con algún Dios, con alguna fuerza superior, con algún orden superior preestablecido, ¿no? Como yo soy un ateo de corazón y de razón, yo no tengo a Dios ni aquí ni acá, pues no termino de entenderlo, ni tampoco de sentirlo. Pero me quedo con una explicación que en su momento dieron Carlos Marx y Federico Engels, cuando demostraban, a través de ciertas premisas para el estudio de la historia, que el espíritu no es más, y me gusta la frase como lo dicen, o como se tradujo pues al español, dice, y en este momento, bueno, ¿qué momento? Dice, criticando a Hegel su idea del espíritu absoluto, ajá, que es muy parecida a la idea de Dios, ¿no? Dice, a ver, para hacer historia de a de veras, decían Marx y Engels, necesitamos partir de las realidades concretas de los seres que hacen historia, es decir, los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesitaría? ¿Qué es lo primero que se necesita para que haya historia? Pues evidentemente seres humanos vivos, ¿no? ¿Por qué vivos? Pues porque son los que van a escribir la historia, porque son los que van a narrar la historia, van a reconstruir el pasado. Y hubo seres humanos vivos antes, ¿no? Que se murieron, pues ni modo, ellos pues ya forman parte de la historia que van a ser los seres vivos presentes. Bueno, ¿y qué requieren los seres humanos para estar vivos? A diferencia de los demás animales, pues necesitan sus medios de vida, ¿no? Como todo ser humano, perdón, no esa diferencia, como todo ser vivo, como todo animal, como toda planta, como todo hongo, como toda bacteria, necesita contar con sus medios de vida para mantener la vida. Así de fácil. Bueno, ok. ¿Y qué es lo que necesitan los seres humanos para contar con sus medios de vida? Pues evidentemente producirlos. Y aquí empieza la diferencia entre el animal, entre el vegetal, entre los demás seres vivos y este ser vivo que hasta hemos inventado dioses, el ser vivo humano. Que los seres humanos tenemos que producir nuestros medios de vida. Nuestra piel no nos alcanza para vivir y soportar la intemperie. Nuestra visión, sobre todo en la noche, requiere de iluminación artificial, sea fuego, foco, fosforescencias, qué sé yo. Nuestro cuerpo es lento, es débil si lo comparamos con los depredadores. Entonces, para poder comerse una gacela, pues necesitamos herramientas que nos permitan cazar la gacela. Y necesitamos cortar con alguna otra herramienta la piel. Y necesitamos fuego para cocer o asar esa carne, aunque nos la podemos comer cruda, pero es mucho más difícil. Son ejemplos muy sencillos, muy elementales, de cómo el ser humano tiene que producir. Piensen en la cantidad de manos y de procesos por los que ha pasado un plátano antes de que tú lo peles y te lo lleves a la boca, ¿no?
Ahí está el proceso de producción de los satisfactores. Lo mismo sucede con la vivienda, lo mismo sucede con el transporte, ¿no? Tuvimos que domesticar al caballo, que domesticar a la vaca y al buey, al toro, ¿no? Para facilitar el transporte y luego inventar la rueda y aplanar los caminos y todo lo que tenemos ahora, ¿no? Buques, aviones, etcétera, para el transporte. Necesitamos, pues, producir nuestros medios de vida. Pero además de producir nuestros medios de vida, ¿qué es lo que se necesita para producir los medios de vida? La socialización. ¿Por qué? Porque desde el principio, la caza, la agricultura, la pesca, fue una labor colectiva, fue una labor en la que participaban varios individuos, incluso en equipos organizados ya, donde se dividían el trabajo. Unos espantaban al venado, ¿no? Y otros lo estaban emboscando para cazarlo, ¿no? Porque alcanzarlo, imposible. Lo mismo sucedía con la caza del mamut, ¿no? Había que aventarlo a algún lugar donde el mamut no pudiera moverse, a un pantano o a un estrecho, y entonces en bola, lanzazos, a pedradas, pues acabar con él, ¿no? Bueno, en fin. Hoy, por supuesto, que es muy claro cómo existe la división del trabajo, ¿no? Uno siembra, otro cosecha, otro vende, otro distribuye, otro procesa, otro enlata y otro vende y otro compra, ¿no? Por lo menos. Bueno. Entonces, la socialización es la condición para que haya producción. Y siguen preguntándose Marx y Engels. ¿Y qué necesitan los seres humanos para socializar, para trabajar colectivamente? Pues evidentemente comunicación. Se tienen que comunicar, es decir, hacer común al otro. La palabra comunicación es bien sencilla, su concepto elemental es sencillo. Es hacer común al otro lo que uno tiene en la cabeza, en el sentimiento, en la experiencia, en las necesidades, ¿no? Entonces ya aparece la comunicación como condición de la socialización y se siguen preguntando, ¿y qué es lo que se necesita para que haya comunicación? Lenguaje. Y aquí dicen otra frase que me parece brutal, ¿no? Dice, el lenguaje nace tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta como capas de aire en movimiento, es decir, de sonido, es decir, de la voz. Y es hasta este momento donde empieza a aparecer la idea de espíritu, porque siguen preguntándose, ¿y qué es lo que se necesita para que haya lenguaje? Pensamiento. Y hasta este momento aparece la idea del espíritu. Entonces le dan la vuelta al planteamiento hegeliano y sientan las bases de esta filosofía materialista que pues, parte del hecho bien sencillo de que pues, si no tenemos corporeidad, si no tenemos organismo, pues no hay nada más, ¿no? Es en lo que yo creo y es con lo que me explico yo, tanto el concepto de cultura como muchas otras cosas. Y dentro del concepto de cultura ocupa un lugar muy importante dentro del ámbito de la cultura, la religiosidad. Yo escribí un tuit que no somos, o sea, que decía más o menos esto. Los seres humanos no somos más que una conjunción fortuita de materia que dio origen a un organismo que evolucionó a tal grado de ser capaz de inventar hasta a los dioses. Esa es la postura. Entonces, ¿cultura espiritual o cultura material? Pues las dos, ¿no? Porque la iglesia no solo es la iglesia.
La iglesia es el lugar al que tú entras y sientes que tu espíritu se llena. Los que tienen espíritu y lo tienen, vaya, que identifican sus emociones como espíritu, pues, quiero decir, ¿no? Lo mismo sucede cuando vemos algo bello, ¿no? Cuando la belleza nos impacta, ya sea la belleza natural de un paisaje, de un animal, de una ave, de un plumaje hermoso, ¿no? Un canto, el sonido del río, ¿no? Eso es material, aunque no es cultura, es naturaleza, material, pero nos impacta emocionalmente, nos impacta gratamente, nos agrada. Uh-huh. Lo mismo sucede, y con mayor fuerza, en las producciones humanas. Subimos un concierto de cuerdas, no sé, de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, de Bach, de tantísimos compositores que han hecho cosas que nos llenan el oído y nos lo llenan de gusto y de placer y nos pegan en el estado de ánimo, ¿no? Y nos ponen por lo menos de buen humor, nos sacan tal vez de un estado depresivo, aunque sea momentáneamente, hasta los acordes estruendosos del heavy metal, del punk rock, o estas monotonías de la música disco, o las, para mí, barbaridades de... Hasta se me olvida el nombre de este género musical que está tan de moda, ¿no? Pero bueno, todos tenemos nuestros gustos musicales, ¿no? Son producciones humanas que se basan en lo material, porque si no hay un objeto material que te permite interpretar y que también la voz finalmente es un fenómeno material, como dijeron Marx y Engels, capas de aire en movimiento que se traducen en voz, ¿no? Claro, tienen que partir de esta materialidad, de la material del tracto respiratorio, de todo el sistema de fonación, laringe, cuerdas vocales, boca, etcétera, etcétera. Y por supuesto el sentimiento, ¿no? Para cantar el feeling o para tocar. Ahí está. O sea, esta contradicción también es una contradicción aparente, porque si lo espiritual tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con el pensamiento y el sentimiento, pues evidentemente se expresa y se percibe en la materialidad de las cosas, ¿no? Eh, otro contrasentido que encontré yo en el concepto, en los conceptos de cultura, es unidad o diversidad. Porque si bien se habla de la cultura mexicana, ¿no? Y hubo grandes filósofos y sociólogos y escritores que han tratado de identificar cuál es la cultura mexicana, en qué consiste la cultura mexicana. Y la han tenido muy difícil porque han tenido que conjuntar un montón de expresiones culturales diversas, ¿no? Si lo llevamos al extremo, cada quien tiene su propia cultura, cada individuo tiene su propia cultura. Entonces, generalizar y dividirla por las fronteras políticas, ¿no?, que separan a las naciones, pues está en chino. Uno pasa, no sé, a veces de una ciudad fronteriza al otro lado de la frontera y sigues viendo la misma gente, la misma comida, el mismo paisaje, el mismo clima, ¿no? El mismo idioma a veces. Entonces la cultura también tiene esta cualidad de ser la unidad en la diversidad, pero también al revés. La diversidad cultural depende de una unidad cultural que nos hermana a todos como seres humanos, nada más que como buenos hermanos nos estamos dando a cada ratito, tenemos diferencias y tenemos sentidos de la vida muy diferentes. ¿Es particular o es universal?
igual que la unidad y lo diverso, ¿no? Eh, hay culturas particulares y hay culturas universales, ¿no? Cuando se habla, por decir algo, de la cultura occidental, pues es porque de alguna manera se empezó a universalizar desde que los griegos empezaron a conquistar la parte del mar Egeo y el mar Mediterráneo, y luego los romanos dominan todo, casi todo el mar Mediterráneo, pues se hablaba de universo, el universo del ser humano llegaba hasta donde ellos conocían y ahí implantaron su cultura. Después los españoles hicieron algo similar, los portugueses algo similar, y finalmente la cultura que se origina en Grecia, la occidental, muy vinculada a la razón, muy vinculada al desarrollo industrial y al bienestar material, y finalmente orientada por la religión cristiana, pues fue la cultura que dominó, ahora sí, al mundo entero, sin poder acabar con las expresiones culturales locales que incluso tenían contradicciones con la otra. Idiomas diferentes, religiones diferentes, dietas diferentes, vestimentas diferentes, costumbres diferentes, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa con la cultura? ¿Cómo definirla? La definición no es nada fácil. Yo mismo que trataba de sacar algo sencillito, entendible para los maestros, para que orientaran su práctica y que de alguna manera transmitieran esto o incitaran a sus alumnos a reflexionar sobre esto, porque la cultura parte del conocimiento de sí mismo, y no solo del conocimiento, sino del aprecio a sí mismo, y conste que uno mismo, como dicen Marx y Engels, el individuo no es más que la síntesis de sus relaciones sociales, ¿no? Es decir, tú naces con una nacionalidad que ya estaba establecida, vas a hablar un lenguaje que ya está establecido, tus padres te pusieron tu nombre, ¿no? O sea, son los otros los que te dan la identidad. ¿Cómo la sumas? Ahí está el reto individual, ¿no? Y no deja de ser individual, ¿no? Yo soy quien soy, sí, claro, y me parezco a muchos otros, ¿eh? Ojo, en distintos aspectos. Nada de que no me parezco a nadie. Eh, Otro dicho que les decía yo mucho a mis alumnas: no hay nada más mediocre que intentar salir de lo mediocre, porque en general vivimos en el término medio, ¿no? Y no es malo. Si se te sube mucho la temperatura te enfermas, si se te baja mucho la temperatura te enfermas. Dicen que hay un dicho musulmán, dice, por no ser, que dijo Alá, por no ser ni frío ni caliente, te expulso de mi boca. Este es una incitación a la toma de posiciones, ¿no? Pero se habla de la justa medianía, ¿no? ¿Por qué no? Eh, Esto tiene que ver con esta idea de, ok, yo me hago de ciertos elementos de la cultura que me rodea, sí, de algunos, ¿no? No de otros. Otros los rechazo, porque no me llenan, porque no me satisfacen, porque no entiendo, porque me son ajenos, ¿no? Eh, y con ello constituyo mi cultura y mi identidad cultural. ¿Con quién me identifico? ¿En qué soy parecido a John Lennon? No a él como persona, sino a su música, porque finalmente conozco a John Lennon por su obra, ¿no? ¿En qué me identifico yo con Efraín Huerta, el gran poeta mexicano? Pues no con él en lo particular, era un hombre que tenía copetito, que usaba un bigotito muy bien recortadito, ¿no? Creo que usaba sombrero, ¿no? De eso no, su poesía. Ajá. Eh, Pelé o Leonel Messi, o a los que les guste Cristiano Ronaldo, pues que les guste quien les guste, está bien, ¿no? Pero también estamos identificándonos con su obra. Y en las interacciones generalmente buscamos
los parecidos. Es decir, gustos parecidos, aficiones parecidas, a veces hasta zonas geográficas parecidas. ¿Cómo me hago de amigos? Por las identidades, por las cosas en las que nos parecemos, por las semejanzas. Si yo soy un tipo pacífico, que me asusta la violencia, que me lastiman los golpes, ¿no? Pues muy difícilmente me voy a juntar con un tipo bronco, ¿no? A lo mejor lo respeto, me conviene respetarlo, ¿no? Y a lo mejor el otro me llega a admirar, tengo un amigo que así es, ¿no? Es un tipo violentísimo, bueno, fue muy violento en su juventud, y él me admiraba, ¿no? Y a mí me caía bien porque conmigo era, nos visitaba en casa y le entregaba la pistola a mi mujer y le decía, guárdala, por favor, luego me la das cuando me vaya, ¿no? Por ejemplo. Es decir, a pesar de esas diferencias muy radicales, había rasgos de identidad que nos permitían ser amigos. Pero también hay rasgos de diferencia, rasgos diferentes que nos llevan a ser amigos, seres queridos. Y no vayamos lejos. Hombre, mujer. En la relación heterosexual, que es la que permite la reproducción de la especie, el vínculo entre el hombre y la mujer se establece con base en una diferencia. ¿Cuál diferencia? Pues a mí me gustan las mujeres por lo que yo no tengo. Y si yo le llego a gustar a una mujer, en términos sexuales, seguramente es por lo que yo sí tengo y ella no. Evidentemente en la relación amorosa sublimamos muchas cosas y pueden suceder otras, ¿no? Y también hay relaciones amorosas que están montadas en identidades sexuales, ¿no? La homosexualidad, o que están montadas en otras razones, pero esto también es tema de otro asunto. En el siguiente video voy a tratar de leer y explicar el concepto pedagógico de educación, el concepto pedagógico de cultura que yo propongo en este manualito. Está complejo porque son 12. Déjenme ver porque luego confundo las cifras. Sufro de discalculia, como ustedes comprenderán. Pero sí son, no lo encuentro. Aquí está el concepto. ¿Sí? Son 12 incisos para definir el concepto de cultura. A todos y cada uno de ellos le podemos llamar cultura, le llamamos cultura, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerle su apellido, como les decía antes, para poder entender a qué parte del concepto nos estamos refiriendo y podernos entender con otros y pensarlo, ¿no? Y utilizar el concepto que nos convenga en el momento en que estamos comunicándonos, hablando, escribiendo, dando clase. En fin, hasta aquí por hoy. Repito, Alma, gracias por la sugerencia. Seguiré con otro capítulo hablando del concepto de cultura para después ejemplificar más en cómo trabajar desde el aula la cultura de la discapacidad, por decirlo así, o de las discapacidades. Nos vemos.